buenas a todos en esta semana especial, una semana de mucha intensidad informativa y mucha intensidad porque por un lado tenemos la Romería del Rocío. En estas horas y en estos días hay muchos peregrinos de distintas localidades de la provincia que se marchan hacia la aldea del Rocío para encontrarse con la Virgen en su santuario y disfrutar en ese lunes de Pentecostés tan importante y tan singular. Y por otro lado nos encontramos con unas elecciones municipales aquí en lo que es la provincia de Huelva, que en otras regiones de España se acompañan con elecciones también autonómicas. El mundo de la política por un lado, el mundo del Rocío por otro, y que no sabemos también el efecto que eso pueda producir desde el punto de vista electoral en unas elecciones que todo el mundo pronostica como unas elecciones especiales o singulares o las más abiertas desde hace muchos años, prácticamente desde que empezó desde el año 82, podríamos decir, ¿no? Desde que entró el PSOE a gobernar, diría que serían las elecciones más abiertas que en estos momentos nos encontramos en España por la aparición de nuevos grupos o por nuevos partidos políticos. Por lo tanto, muchos temas por comentar en esta tertulia semanal, y le vamos a dar la bienvenida a los que nos acompaña en la misma, en esta mesa. A mi derecha, a Manuel Flores Caballero, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Jaime Pérez, profesor y además economista, y a mi izquierda Juan José García del Hoyo, también catedrático de la Universidad de Huelva y presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva. Tenemos que hablar, por cierto, y que el otro día hablamos, cuando se iban a celebrar de la famosa jornada del patrimonio cultural pesquero, pero nos tiene que contar las conclusiones, porque eso es lo más importante, porque además fuiste un poco privilegiado inaugurando el centro que han hecho tan maravilloso, por lo menos por las fotografías que yo he visto y por lo que se ha descrito, en la antigua fábrica de Mirabén, que está frente al puerto, un sitio precioso de... Una anécdota preciosa de contaré después. Pues bueno, lo vamos a contar. También está con nosotros Francisco Revuelta, profesor de la Universidad de Huelva, impulsó, y nos tiene que contar algo de ello también, porque ya está casi en marcha, y esperaba a que terminen las elecciones para no interferir, me imagino, de esta nueva sociedad, asociación que se ha creado para impulsar debate, reflexiones, traer invitados a Huelva, de alguna manera refrescar el pensamiento también un poco de la ciudad. Algo que se vivió con mucha intensidad en la década de los 80 y que después se ha ido perdiendo, y creo que es muy buena hora para empezar a recuperarlo. En fin, yo primero os lanzaría un mensaje, ¿no?, a todos, una pregunta, ¿no? Vuestra valoración global de la foto que habéis sacado de esta campaña electoral que concluye, porque sí, el anuncio que el domingo, a partir de las 20 horas, tendremos un programa especial de elecciones, como lo tuvimos en las elecciones autonómicas, en las que ya contamos lo que podía pasar, y de hecho es lo que ha venido ocurriendo en ese día, cuando vimos los resultados. Pues tenemos también una tertulia dedicada a los resultados que se vayan produciendo a lo largo de esas horas del escrutinio y de que se conozcan los resultados definitivos, para saber la composición de todos los ayuntamientos y también, evidentemente, de las posibilidades que pueda haber de pactos en unos y otros municipios, y también en las distintas autonomías de España, que también están citadas a las urnas en esa fecha. Una foto en primera. Sí, yo creo que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Andalucía ni tampoco con las generales. Creo que van a ser completamente distintas. Y yo creo que a nivel de poder decir algo, pues los partidos nuevos no han tenido tiempo ni tienen la infraestructura necesaria como para poder afrontar unas municipales en plan ya de masiva, ¿no? Yo creo que esa novedad la pueden dar en las elecciones generales. Pero en las municipales hacen un acto de presencia y probablemente en determinados sitios van a tener más eco y en determinados sitios pues se verá que hay una flojedad porque los candidatos no son conocidos, no tienen presupuestos tampoco, y evidentemente se ve yendo por la calle que no gozan del privilegio de tener unas dotaciones, ¿no? La publicidad es nula y escasa, con lo cual el esfuerzo para poder sacar un concejal es altísimo.
Sí, ya sabemos que Izquierda Unida no ha sido capaz de poder sacar 2 o 3 concejales. La construcción es mucho trabajo. Porque le cuesta mucho trabajo por la ley de ON, ¿no? Entonces, las municipales pienso que no van a tener el eco que van a poder tener en las generales. A lo mejor las grandes capitales, ¿no? En las grandes capitales quizás sea distinto. Sí, En las grandes se capitales puede seguir ellos están montando, concentrando el ¿no? esfuerzo. Podéis participar, ¿eh? Principalmente Madrid, ¿no? Yo la sensación que tengo, y así lo he contrastado con 3 o 4 amigos, es un poco de hartazgo. Y estamos en las segundas elecciones que nos tocan este año. Debían ser las primeras, pero son las segundas. Y ya notas cierto hastío. Antes era desafección a la política, ahora es hartazgo de la política. Y quizás porque, que podría ser un tema de debate, porque yo creo que las campañas son muy largas. Esto de 15 días, yo creo que lo mismo que se dice en 15 días se puede decir en 7. Además, con 7 días acortamos el tiempo para decir menos tonterías posibles, porque estamos viendo ahora un carrusel de promesas absurdas en algunos casos, de gente que podía haberlo hecho en el tiempo que ha estado, de otros que prometen ahora lo que saben que no se va a cumplir, y yo creo que ya los ciudadanos ya tenemos una democracia consolidada, con mayoría de edad, como para andar con este tipo de cosas. El gasto me parece absurdo, veo todavía el gasto en cartelería y en papeles que se reparten, que no sirven absolutamente para nada, y sigo viendo ausencia de debate. Por eso creo que mientras ocurran ese tipo de cosas, pues estas elecciones se quedan un poco cortas. La consecuencia que debe salir de estas elecciones, por lo pronto yo espero que aprendamos de las primeras elecciones que hemos tenido, porque las primeras elecciones lo que nos ha traído es interinidad y desgobierno, y una situación de bloqueo. Todo el mundo pendiente de ver qué ocurre en estas segundas elecciones. Con lo cual, afortunadamente, la ley de base del régimen local no permite ese bloqueo. Es decir, si no hay en primera vuelta un grupo que consigue la mayoría absoluta, bien por sí solo, bien con el apoyo de otros, automáticamente gobierna la lista más votada, porque es que lo que estamos viendo en Andalucía, seamos del partido que seamos, es una cosa lamentable. Si ha ganado la señora Díaz, que gobierne la señora Díaz, y punto, porque está claro que bloqueando no se consigue nada, ¿eh? Y en último lugar, y uniéndolo a lo que decía Manolo, es curioso como estamos ante las elecciones de las expectativas para los nuevos partidos, y siendo unas elecciones en clave local, el discurso de clave local de estos nuevos partidos los están machacando los líderes nacionales. Es decir, Pablo Iglesias y Albert Rivera se están cargando el discurso en clave local de cada uno de sus candidatos. Quizá porque muchos de sus candidatos, que no es el caso de Ruperto, no tienen mucho que aportar, quizás porque estamos en esa fase en la que esos partidos, pongan lo que pongan, la gente los va a votar por un efecto seguidismo, o porque están de moda, o vaya usted a saber por qué. Pero sí es curioso que, siendo unas elecciones en clave local, es difícil coger una propuesta en clave local de Ciudadanos o una propuesta en clave local de Podemos, más allá de listas abiertas en el caso de Ciudadanos, transparencia y limpieza, y en el caso de Podemos no los desahucios, no los bancos, no es complicado. La situación es curiosa y además poco predecible. Sobre todo yo lo que quiero manifestar es la dificultad que las empresas de sondeos tienen para poder estimar la intención de voto en estas elecciones. En primer lugar, hay una tasa de indecisión según las encuestas muy alta, 38% en algunos lugares, ¿no? Con lo cual eso supone que la cocina debe de tratar de afinar para repartir o imputar esos indecisos a cada una de las fuerzas políticas que se presentan. Pero la cocina no existe, porque hay fuerzas nuevas que se incorporan a la política y que no se sabe esa persona que está indecisa, que además es curiosa porque son indecisos, que son personas que han votado antes a otra fuerza política, que quieren dejar de optar por esa fuerza y pasar a otra, pues no hay ningún tipo de orientar voto. Eso va a ser problemático la noche de las elecciones, porque ni los sondeos van a afinar, como ha pasado otras veces cuando ha habido cambios drásticos, ¿no? Ni vamos a tener información fiable hasta muy tarde. Entonces eso lo veremos el domingo, ¿no? Sí, pero es una noche electoral interesante aquí en la televisión, en nuestro programa, que iremos comentando y después, a medida que vayan saliendo los resultados. Yo entiendo que la campaña electoral estaba diseñada, la ley general electoral, para generales, en el sentido de que el líder nacional pudiera recorrer media España, dando mítines y tal, estamos hablando de los años 70, ¿no?
Claro, en unos municipales no ocurre eso, y menos en un pueblo. Si en un pueblo puede terminar de 1.000 habitantes, la campaña puede ser 2 días. Es decir, que yo creo que el gasto que se hace en una campaña y el desgaste también de las propias personas que participan de la campaña en unas municipales se puede abreviar bastante, haciéndolo en una semana o menos. Tiene también una cosa a modificar. Claro, eso es una cosa, un gasto absurdo de que tengan que estar haciendo actos, haciendo actividades. Y lo que dice también Jaime, ¿no? Prometiendo cosas que no se pueden ni prometer. Hoy me he sonrojado, una vergüenza ajena, ¿no? Cuando he pasado por el Hotel Luz y me veo el cartel que han colgado en la antigua avenida de Cádiz, ya el puente está en fase de destrucción, ¿no? Y digo, o sea, un cartel nuevo, no, pues el cartel que está para la Marisma hace 4 años. Claro, la ministra vino otro día a anunciar que no se hace el AVE, que iba a hacer una remodelación de la línea Huelva a Sevilla y tal, pero no se hace el AVE, y el cartel pone línea de alta velocidad Sevilla Huelva, dice muerto. Pues ni eso, no, el Ministerio de Fomento no ha invertido siquiera en el cartel, con lo cual veremos a ver que no podemos creer del resto de las inversiones que anunciaban. Entonces el tema es muy complicado. Yo espero que los ciudadanos recapaciten, que piensen, y que lo que decida la ciudadanía es lo que va a ir al final a los ayuntamientos, ¿no? Pero yo lo que he estado viendo en las encuestas que se han ido publicando en las últimas 3 semanas es un cambio a peor, ¿sí? En cuanto a las opciones políticas de los partidos grandes, tradicionales del partidismo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el PP, que ha ido reduciendo posibilidades a medida que ha ido avanzando la campaña, según los centros que van saliendo, y el PSOE también se queda, parece que tiene un techo que no es capaz de subir en algunas comunidades autónomas, y a nivel local, bueno, la única encuesta que yo conozco que se ha publicado, pues prácticamente coincide con lo que se sabía hace ya en los últimos 3 meses. ¿Sí? No hay movimiento aparte, es decir, la gente que dice que va a votar, pues tiene claro qué es lo que va a votar. De todas maneras, yo creo que en los municipios pequeños el voto va a ser mucho más conservador. En cuanto digo conservador, en retener el mismo voto que venía votando. Porque ahí juega mucho la figura del alcalde, su trayectoria, vamos, si lo ha hecho bien. No, pero además no hay listas. El alcalde lo que ha hecho es, y la gente se han percatado que ha hecho cosas raras, pues evidentemente sí lo van a echar. Eso está más claro que no hay listas. Pero de los que tengan una buena trayectoria y todas esas cosas, la democracia está llena de alcaldes de muchos. Pero las nuevas formaciones políticas se presentan en muy pocos municipios, se presentan en 5 o 6, y claro, ahí no hay opción. Claro, es que el ciudadano se presenta en 5. O se abstienen o vota acá lo que hay. Es que los pequeños municipios, yo creo, por eso la Diputación creo que está cantada a favor del PSOE, o sea, no tengo ni la más mínima duda que ahí no se va a mover. Vamos, sería una sorpresa, ¿no? Sería una sorpresa enorme, porque eso significaría que los 6 municipios donde más diputados hubiera habido un cambio brusco total, ¿no? Cosa que no la espero, ¿no? Hay otros municipios que no, que hay más listas que nunca, ¿no? Por ejemplo, en la Cristina, otro día cuando estuvimos en la jornada, yo vi estos carteles de independientes, grupos independientes que se presentan a las elecciones, que dicen que lo vote su calle, sus amigos y su familia, tiene un concejal o concejales, con lo claro, pues esos votos tiene, pues el ayuntamiento va a ser con 7, 8 o 9 fuerzas políticas, son ingobernables. Ya vivimos algunas veces, me parece, en algún ayuntamiento algo por el estilo, no me acuerdo. Sí. En la época, me acuerdo, yo fui director del periódico, hubo un ayuntamiento también que teníamos, no sé si fue Almonte o algo, que tuvo también una dispersidad y fue tremendo aquello. Claro. Bien, bueno, yo estoy de acuerdo con lo último que tú has dicho. Hay que hacer un análisis diferente entre lo que son las ciudades y lo que son los pueblos. Y en los pueblos, aparte de que no hay una implantación de esos grupos que ahora se llaman emergentes, pero también es cierto que es muy distinto. Es decir, la política en los pueblos no es exactamente igual que en las ciudades. A medida que va siendo el núcleo mayor, pues la política es de otra índole diferente. El factor humano directo, de relaciones directas, influye mucho menos. Así que, por tanto, eso es así. Y entonces, esa parte de incertidumbre que tienen estas elecciones, más que nada habría que aplicarlo eso a las capitales y a los pueblos grandes. Para mí, un poco como retrato, yo lo que sí he visto que sistemáticamente, poco a poco, se van abandonando lo que son los programas con un cierto contenido de modelos, de teorías, de enfoques, y a lo que se está yendo son a simples recetitas, y a lo que permite que cada candidato de vez en cuando diga, y yo si soy alcalde voy a poner aquí no sé qué, como por ejemplo Pedro Rodríguez, ahora Perico, por cierto, después de mucho tiempo que cuando se llamaba por teléfono, ¿está Perico? No, don Pedro, ahora resulta que ya es Perico, ¿no? Pues dijo que iba a hacer aquello en el mercado de San Sebastián, ¿no? Y que después, bueno, alguien del PSOE hizo cosas que no debía en cuanto a lo que puso en la red en contra del actual alcalde, porque siempre las campañas y todo, y la política tiene que ser con respeto.
Pero lo que veo es eso, que no hay modelos, a lo mejor también porque ha caído un poco en desgracia lo que son los planteamientos ideológicos, y yo creo que precisamente lo que hace que un partido perviva y lo que hace que además la gente se ilusione es precisamente porque hay una base ideológica. El caso de UPD es un caso claro, son partidos personalistas, y es uno de los riesgos que tiene también Ciudadanos, que de momento es un partido personalista. Así que por tanto eso es lo que veo, que la campaña pues no hay modelo, sino sencillamente que cada candidato va diciendo lo que le parece, aquí hago esto, haré lo otro. Hay quien dice pondré una mesa en la puerta del ayuntamiento para que todos los candidatos, el pueblo me diga, la sociedad onubense me diga lo que es lo que quiere, muy bien, de acuerdo, pero no hay ese modelo de ciudad que me parece que es lo que verdaderamente debería interesarnos a todos. Así que por lo tanto hay una incertidumbre. Esta tarde incluso, antes de venir, me he puesto por internet a ver los distintos portales de los partidos, a ver qué había. Y efectivamente, lo que digo, no hay nada de modelo. El PP sí tiene algo que, bueno, la familia, el vínculo de la sociedad, yo no sé, cosas muy bonitas, pero no entraba a trapo con los modelos de carácter municipal, qué tipo de ciudad son las que se quiere. Y se ha teñido la campaña, obviamente, de lo que es una lucha de los líderes nacionales. Rajoy por un lado, Pedro Sánchez por otro, los conflictos de Pedro Sánchez con Susana Díaz, o supuestos conflictos, Albert Rivera, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. No ha habido un protagonismo realmente del tema municipal. Esos son todos los problemas. Pero yo voy a lanzar otra cuestión, y ya pues dejo que entremos más en debate y que nos interrumpamos si hace falta. El tema de lo de las campañas. Bueno, da igual que sean 15 días, que sean un mes, que sean 10 días, porque se hace una pre-campaña y lo único que nos ponemos es votar a no sé quién. Quiero decir que todo depende de cómo el partido X pues quiera poner en marcha la maquinaria y cuándo la pone, porque más de una vez cuando ya ocurre que cuando faltan 3 meses para unas elecciones ya el partido está haciendo una pre-campaña, está poniendo carteles, está poniendo frasecitas, está buscando ya la manera de incidir, y a veces se prepara incluso la propaganda en fases. Primero decimos A, preparamos el terreno con A, después decimos B, hasta decir, aquí tenemos el candidato como la medicina, ¿no? Como los laboratorios. Primero crean una enfermedad, a continuación dice, a esto hay que darle solución, y hay un laboratorio que ya tiene la pastillita preparada para que todo el mundo nos la tomemos, ¿no? Así que, por tanto, que sean una semana, que sean 10 días, que sea 15, de acuerdo, pero sin embargo eso no va a alterar las estrategias de los partidos, salvo que se diga vota a tal partido o vota a tal candidato. Y lo último, cuando se habla del tema de la lista más votada, en el año 79 hicimos, lo digo mirado más no porque coincidimos en el ayuntamiento, es que los análisis se hicieron de otra manera. ¿Qué había? Había, si mal no recuerdo, 8 UCD, 7 PSOE, 6 PSA, y después había 2 Partido Comunista, 2 Organización Revolucionaria de Trabajadores y 2 independientes, que era Carmelo y Juan Ortiz, que eran de derecha. ¿Cuál fue el análisis que se hizo? No que gobernara la lista más votada. Y eso es posible también, es decir, eso es perfectamente válido y legítimo. Dijimos, la ciudad de Huelva, la sociedad onubense, ha votado izquierda. Por tanto, los partidos de izquierda tienen la responsabilidad de que hay una política de izquierda en el ayuntamiento. Y eso, dentro de lo que cabe, permitió una cierta estabilidad durante ese tiempo. A más de un funcionario en su día, ya no, porque ya claro, la gente se va renovando, yo le escuché decir que precisamente esa legislatura del año 79 quizás fuera la mejor, la más rica, la que, en fin, permitió un juego democrático que después no se ha visto, ¿no? Así que, por tanto, bueno, puede ser un criterio dependiendo del momento. Esto es como las estrategias de afrontamiento, o como militarmente, siempre hay que utilizar la misma estrategia para atacar al enemigo. Pues depende. Unas veces puede ser de una manera y otras veces a lo mejor será de otra. Que en las circunstancias determinadas, por ejemplo, Andalucía, podamos llegar, ¿no?, a la conclusión de que efectivamente debe ser la lista más votada, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor en otras circunstancias habría que decir, no, miren ustedes, se ha visto, y ya con esto finalizo, Jaime, si no te importa, se ha visto que realmente la sociedad lo que quiere es un cambio en este sentido. Por tanto, facilitemos un tipo de política que favorezca lo que es la política mayoritaria que quiere la sociedad. Sí, pero, Paco, siguiendo la línea que vivimos en aquel entonces. Entonces había una ideología por detrás. Había, digamos, por primera vez había unas elecciones democráticas y por primera vez la izquierda entraba a los ayuntamientos.
Con lo cual quiere decir que el pacto de izquierda pues, era una cosa que era evidente, ¿no? Pero había también un deseo de que funcionara la democracia y un deseo de luchar por la ciudad. Y eso se perdió cuando se salió de la primera legislatura. No sé si hubo algo en la segunda, si no quiero tampoco ser exclusivista, ¿no? Pero una vez superada el hecho de entrar en la democracia, se fue disolviendo, digamos, ese afán, ¿no? Pero lo que de alguna forma tiene como novedad estas elecciones, y a lo mejor no en la totalidad en las municipales, pero sí se va cociendo para las generales, es que hay una indignación del pueblo a los dos grandes partidos y yo te diría que incluso al tercero, ¿no? Entonces la gente no vota a Ciudadanos ni vota a lo mejor a Podemos porque les encaje su programa, ni muchísimo menos, sino que vota porque está indignado con lo que venía votando tradicionalmente. Eso en las municipales no sé qué eco va a tener, pero en las grandes ciudades puede ser un avance de lo que va a pasar en las generales. Y teniendo en cuenta de que, hombre, por ejemplo, quizá en el caso de Rivera, pues viene inmaculado, con 8 años de oposición en un sitio hostil. Yo he estado en reuniones en Cataluña donde lo han puesto verde porque de alguna forma su postura le era muy difícil y sin tener un partido por detrás como tenía el PP, ¿no? A lo mejor el PP hacía exactamente igual, pero el partido de alguna forma lo estaba protegiendo. Rivera se presenta a nivel nacional con ese valor. Podemos, pues es de nuevo cuño, ¿no? Si no sabemos por dónde van los tiros. Pero yo lo que observo es de que la novedad que nos va a incorporar las generales y en las grandes ciudades es el comportamiento que van a tener estos dos grandes partidos. Y los pactos no van a ser fáciles como pudo hacerse con la izquierda, porque de alguna forma había había algo que unía a la izquierda, ¿no? Ahora no, porque de alguna forma cualquier coalición está en el, digamos, en el inicio de lo que puede ser la disolución del propio partido, bien de Podemos o bien de Ciudadanos. Es decir, claro, es que su público lo que quiere es que de alguna manera se acabe las circunstancias y las situaciones por las que está atravesando el país. Y entonces un pacto no es tan fácil. Lo que está pasando en Andalucía es muy probable que sea trasladable a los demás, pero eso le puede originar que al mismo PP tenga que tener cuidado con abstenerse o votar aquí en Andalucía, porque claro, es que el sentido de corrupción y el sentido de más de lo mismo quedaría, digamos, de una forma evidente, ¿no? Sí, yo no me he explicado bien antes. Yo cuando decía lo de la lista más votada me refería simplemente a que la ley de base evita el bloqueo, no a que gobierne la lista más votada. Es decir, la primera votación es la que permite los pactos, ¿no? Y si de ahí sale un pacto que consigue la mayoría absoluta, evidentemente gobierna. Es en el caso en el que no se produzca el pacto, en el que automáticamente, como creo que debía pasar en Andalucía, gobernase al menos el más votado para evitar lo que está diciendo Manolo, que es el votar en contra, no votar a favor de nadie, ¿no? Creo que eso sería fundamental. Habéis hablado de las dos legislaturas del 79. Curiosamente, en el 95 también hubo otra legislatura sin mayorías absolutas y fue donde se aprobó otro cambio del Plan General, donde tenemos un cierto cambio de modelo respecto del 79. ¿El 95 fue con otro Pedro? El 95 fue cuando lo consigue Pedro, con 12 concejales, 11 el PSOE y 4 Izquierda Unida. Y se apoya con Izquierda Unida. Y ahora vamos a volver, si nada lo remedia, a una situación otra vez de minoría. O sea, va a ser la tercera vez en la historia de esta ciudad en la que tengamos la obligación, el mandato del pueblo, de pónganse ustedes de acuerdo de una vez, ¿no? Que creo que eso ha beneficiado siempre. Todo el mundo dice que la del 79, ahí estuvisteis vosotros, fue una legislatura muy productiva, entre otras cosas pues, se aprueba la nueva ordenación de la ciudad. En el 95 creo que se dio otro paso, se salía de mayorías absolutas del PSOE y se entraba con aire fresco, además con un alcalde populista, que bueno, no habíamos tenido o conocido eso, y ahora en el 2015 pues
puede que nos depare el alcalde populista en minoría o un cambio de ciclo absoluto, ¿no? Lo que sí es cierto es que en estas elecciones hay que calibrar el efecto alcalde, que tú mismo, Paco, has señalado, que él mismo se ha desposeído de su título. Él era el alcalde de Huelva, él era don Pedro, y de pronto se ha echado a los leones con la marca Perico, cuando yo creo que ya más conocido como alcalde que con el recuerdo del Perico Rodri, que era una marca que teníamos todos de jóvenes y que era una marca potente, pero que ya ha pasado, ¿no? que está un poco de modé, ¿no? Bien, entonces eso me lleva también a pensar que quizá las redes sociales han llevado a que los candidatos se ridiculicen, se conviertan hagan un poco el ridículo. Estoy pensando en la campaña, por ejemplo, muy imaginativa que está haciendo el candidato del PA, que se ha hecho se ha puesto a tomar el sol los fofollosos, se ha puesto una silla para coger el tren, pero tan ridículo como el PP cuando ha tirado el puente, o tan ridículo como el PSOE cuando promete ahora no sé qué historia, que tú dices, pero bueno, si fueron los mismos que prometieron el puente, los 3 puentes a Punto Umbría o el puente o la estación de Calatrava, es decir, tan ridículo. Yo creo que las redes sociales están caricaturizando, ridiculizando a los propios candidatos, ¿no? Tenemos las propuestas virtuales, lo que tú comentabas, Paco, es decir, ya no hay modelos de ciudad, quizás también porque la crisis ha llevado a los modelos de ciudad, es decir, si pensamos desde el punto de vista económico, los ayuntamientos actuales son insostenibles desde el punto de vista económico, porque la ley de base los hace insostenibles, si es que no reciben directamente ningún tipo de impuestos, los impuestos que tienen son impuestos estáticos absolutamente, que gravan propiedades como fundamentalmente los inmuebles, es decir, que sabemos cómo están los inmuebles hoy en día, y que la posibilidad y luego una ley un poco obsoleta, porque pensemos en que de un suelo haya que reservar un 30%, un 40% para dotaciones, la teoría es perfecta, ¿no? Pero ya la siguiente pregunta es, ¿y quién desarrolla esas dotaciones si no hay dinero para desarrollar ni siquiera ese suelo? Entonces, estamos ante el cambio de modelo necesario o un debate que no se está llevando a cabo, que era el de mancomunar los servicios, que es que creo hacia donde camina Europa, es donde se camina en muchos sitios, y que aquí hemos abandonado ese discurso. Ese discurso, acuérdate, que lo abanderamos con el tema de la área metropolitana en su día y tal, y se perdió. Sí, el PSOE también lo abanderó. Los líderes nacionales que podrían haber abierto ese debate, que es importantísimo, de la fusión de los ayuntamientos, la reforma incluso de la ley del régimen local, no lo han afrontado. O sea, están yo diría, en un sprint final impresionante, porque Rajoy me parece que hace esta semana casi 2 actos por día, han sacado a Aznar en algunos sitios, o sea que algo debe estar pasando, porque se sacan toda la artillería que se podía sacar, los cadáveres de todos los sitios, el comentario de la familia que ha dicho Paco, y el tema de todas las medidas de familia huele a una clase que me estaba dando Manolo Flores cuando yo tenía 14 años, 13 años, en el que me estaba tratando de demostrar que en España tenemos una democracia orgánica. ¿Tú recuerdas? Y nosotros mirábamos y decíamos, bueno, estamos ya en el año 76 sería, o 77, y recuerdo sacar esa memoria a la cabeza, no digo orgánica, porque era una institución que están lanzando el cabo al sector más extremista del electorado de derecha de este país. Eso de la familia es irse al pasado más remoto. De todas maneras, en esta elección tenemos un problema, tenemos el problema de la muerte por bisoñez, la muerte por éxito, ¿no?, que pueden tener las fuerzas emergentes, como decía Paco. Yo estaba viendo un artículo hoy de las listas que han retirado algunas de estas fuerzas. Ciudadanos, por ejemplo, 36 listas, 9 listas que han sido, en muchos casos, por problemas con el número 1 de la lista. Claro, son partidos que han entrado. Claro, se le ha metido de golpe de gente que no saben ni quiénes son. Bueno, y por eso yo creo que Podemos no lleva la marca. Claro. Ha dado la marca no controlaba. A contadas candidaturas. No controlaba. Entraban 80.000 personas en una semana. ¿No? Por ejemplo, no tenemos que ir a publicidad, pero por ejemplo en Sevilla Podemos a nivel nacional no apoya la marca y sin embargo Podemos Andalucía resulta que apoya la marca. O sea que hay una situación, claro, se está formando esos dos grandes partidos, o esos dos partidos emergentes, no grandes partidos, pero no sabemos dónde van a desembocar. Que si queréis ahora lo retomamos al volver de la publicidad, que vamos a ir unos segundos a ella.
llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. Gente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida. De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Estamos de nuevo con ustedes la tertulia de Buena Familia, a todo lo que se le enfrenta, Familia de Huelva, que en la cual no hemos parado prácticamente en este descanso publicitario. Les recuerdo quién nos acompaña en esta mesa en esta semana. A mi derecha Manuel Flores Caballero y también Jaime Pérez, y a mi izquierda Juan José del Hoyo y Francisco Revuelta. Quiero recordarles que en esta semana vamos a tener un especial elecciones el domingo a partir de las 8 de la tarde, para ir conociendo los resultados y los sondeos que se vayan dando, porque no sabemos exactamente cómo va a ser el proceso electoral en cuanto al escrutinio. Si primero, porque aquí se da una circunstancia excepcional, se da solamente aquí, en Cataluña y en Galicia, no, y País Vasco. Hay 4 comunidades que donde no se celebran elecciones autonómicas. Lo que no sé si van a dejar primero dar los resultados municipales de esas elecciones, que los van a tener, o sea, a la hora y media o 2 lo tienen, a las 10 de la noche se tiene, o van a esperar primero a dar las autonómicas, y cuando se den todas las autonómicas de toda España, se empiezan a dar los resultados municipales de golpe, saldrían de golpe, o sea, saldrían de buena primera al 80%, tal. O sea que vamos a encontrarnos, o por el contrario, va a ser de la otra manera. De todas maneras, esta es una semana, como contaba al principio, atípica, no te di la palabra, Paco, en el cual pues tenemos por un lado el tema electoral y por otro tenemos la peregrinación rociera. Y a mí se me ha olvidado al principio del programa felicitar al equipo de fémina del Cajasol Sporting por haber obtenido la Copa de la Reina y haberse traído para Huelva. La verdad es que, bueno, por lo menos tenemos logro deportivo, como tenemos también a la de badminton, en fin, tenemos, en algunas cosas tenemos que alegrarnos, no tenemos un triunfo esta vez del recreativo, ni la década dorada que tuvo el recreativo en la década de los 90, pero hay otros deportes que están saliendo y también hay que alegrarnos. Y ya retomamos, si quieres, Paco, y tú te quedaste con la palabra. Una pequeña broma. Yo soy como el alcalde de Huelva, es decir, que mi nombre de batalla es Paco Revuelta, no Francisco. Claro, así que de Francisco nada, Paco. No, pero hay una cosa que había dicho, perdón, Jaime, que yo creo que es interesante, que es el tema de lo de la obsolescencia que puede tener actualmente la normativa en relación con las municipales. Y yo creo que a lo mejor
esos líderes nacionales tendrían que haber estado hablando de algunas otras cosas, como por ejemplo, algo que a alguna gente al principio le choca y a lo mejor hasta les asusta, pero quizás a lo mejor sería bueno la supresión de una vez de las diputaciones, y hacer una administración territorial de tipo más de comarcas en las distintas comunidades, una comarcalización, a lo mejor posiblemente de esa forma se ahorraría dinero y en esas comarcas pudiera haber los servicios adecuados para los ciudadanos. De todas maneras, yo decir una... Sí, bueno, van al contrario. Van al contrario, pero voy a decir una cosa de todas maneras. A mí me ha parecido un poco de responsabilidad en el sentido de que todo el mundo sabe cuál es la situación económica de todos los ayuntamientos de España. O sea, que todos los ayuntamientos de España han firmado, con una carencia de 1 o 2 años algunos, pero han firmado un plan de pagos a proveedores que le ha financiado el Estado, pero que hay que devolver ese dinero. Porque si no se devuelve, imagino la deuda pública cómo se sube en España inmediatamente, ¿no? Y eso no se ha planteado. O sea, si tú no planteas lo más importante, decir, mire usted, yo voy a gobernar este ayuntamiento y voy a aceptar las cosas, pero si yo no tengo dinero, por si no me va a pagar el gasto corriente, que es personal, y los elementos básicos, pues no puedo hacer absolutamente nada, porque es que los intereses que voy a tener que pagar, y eso no se ha planteado. Eso es como si no existiera. Y el Ayuntamiento de Huelva, solo el Ayuntamiento de Huelva tiene 280 millones. Tiene que pagar y amortizar el año que viene 60 millones de euros. Es que es una bestialidad, es que no hay inversión. El capítulo 1, es decir, personal son 55. Así que nos ponemos en 115. Y los ingresos no presupuestados, sino los ingresos reales, pues hay un fallo en la recaudación, son unos 100 millones al año. Es decir, que no hay inversiones, no hay pago de luz, no hay pago de la empresa de limpieza, no hay nada. Pero eso te digo que lo más importante es que los partidos nacionales, en lugar de haber estado dando mítines continuamente para decir algunas veces tonterías y meterse unos con otros, porque ha sido, la verdad, algunas declaraciones de líderes nacionales sorprendentes, debían de haber planteado la reforma de la administración local. Porque de verdad es el gran dilema. Es que, fíjate, o sea, sin dinero no se puede hacer nada en los ayuntamientos. Existe la creencia, que no fue del todo así. Existe la creencia que en el año 79 se puso el contador cero de los ayuntamientos, que no fue del todo así. Es decir, los ayuntamientos. Después una. Sí, luego con la ley de base, se le permitió a los ayuntamientos. Y que salieron beneficiados precisamente aquellos ayuntamientos que más habían despilfarrado. Claro. Los que estaban más endeudados son los que salieron beneficiados. Con lo cual eso generó en los alcaldes de entonces la creencia de lo que había que hacer era gastar y gastar y gastar, que ya vendría alguien que lo pagara. Es que lo uno con eso, es que precisamente a dar la clave. En el año 95, yo empiezo a colaborar en el ayuntamiento, empiezo a trabajar en el ayuntamiento en el año 96, la creencia del actual alcalde era gastemos, que va a venir un segundo contador a cero. Y en esa creencia han vivido todos estos ayuntamientos, hasta el punto, como ha dicho Juan José perfectamente, la ley de bases impide la inversión, salvo por la vía del ahorro. O sea, por la vía de que tú, con tus ingresos corrientes, es decir, con los impuestos, pagues capítulo de personal, capítulo de intereses y deuda y proveedores, y si sobra algo, inviertas. Todos sabemos que el dinero del ingreso corriente no da ni para eso. ¿Qué han hecho los ayuntamientos? Tirar de inversión, tirar de venta de suelo. En teoría la venta de suelo era para comprar más suelo, eso es lo que dice la ley de bases también, con lo cual está bastante más limitado, y el truco era vendo suelo, urbanizo suelo y digo que así estoy comprando un suelo diferente porque es nuevo y porque lo he urbanizado. Y eso es lo que ha llevado a que los ayuntamientos hayan desarrollado durante estos 30 últimos años planes de urbanismo, esa fiebre de revisar los PGO. Acordaros que hubo un momento en que estaba en revisión el PGO de Huelva para una ciudad de nunca llegó a 150.000 habitantes, de 145.000 habitantes, pero que preveía el crecimiento hasta 180.000 habitantes. Aljaraque, con un municipio de 15.000 habitantes, ya 20, que preveía un crecimiento hasta los 30. Punto Umbría, un municipio de 11, que preveía hasta los 20. Gibraleón, que era de 11, hasta los... Pero bueno, que esto se iba a llenar de gente. Y todo era con el afán de que se necesitaba financiación. Y era el urbanismo la financiación. La crisis económica ha destrozado esto y ha destrozado el modelo. Y a mí lo que me llama la atención es que los debates no se hagan esto. Y luego, si vemos que en Europa la solución a la crisis ha sido en Alemania, en Italia, en Francia, reducir las autonomías o
las regiones, ¿no? En Italia se ha hecho una gran reforma. En Italia pasaron de 21 a 9. En Francia, Valls todavía no, pero ha prometido a 13. Ha prometido a 13. En Alemania pasan a 8 Länder con la unificación, con la reunificación. Y luego la fusión de ayuntamientos, que es casi más importante. Es decir, en Francia ya existía la fusión de los ayuntamientos. De hecho, los ayuntamientos tienen nombres muy largos porque es la unión de los nombres de los municipios que lo componen. Lo mismo se hizo en Italia, lo mismo existe en Alemania, y en España todavía no se ha hecho. Es más, por incumplir, y es de mi partido y no me duele en prenda decirlo, es decir, el señor Rajoy sobre el tema municipal prometió reducir los concejales, en el caso de Huelva eran de 27 a 17, que me parecía una medida higiénica, en el sentido, no porque fueran a cobrar, sino porque se gobierna igual con 17 que con 27. O mejor. Igual, el problema de gobernar con 27 es que si se tienen 12 concejales de gobierno porque te han votado 12, pues haces 12 concejalías, si tienes 15 porque te han votado 15, 17, esto es como un acordeón, en función de los puestos que tú tengas que colocar. Así se limitaría bastante. Esa propuesta quedó descartada, acordaros. La de la elección directa del alcalde, acordaros que el verano pasado era, no, doble vuelta para el alcalde, se acabó. La de reducir los ayuntamientos y unirlos, también se acabó. ¿Cuántos borradores de la ley de régimen local se han hecho? La ley de régimen local sí ha hecho un paso en ese sentido. ¿Sí? Lo que hace es quitar competencia a los municipios pequeños. Por lo cual... potencia las diputaciones, que era lo contrario, claro, que decía Paco, que es lo lógico, es decir, vamos a cargarnos las diputaciones. Entonces van a ir desapareciendo muchos municipios, su función como municipio va a desaparecer. Nada. Porque va a ceder... Porque le han quitado hasta el jugador de paz. Sí, pero aquí hay un problema de fondo, ¿no? Y es que los dos grandes partidos hasta ahora, incluso Izquierda Unida, si lo veremos incorporar, no han hecho absolutamente nada para educar a su público, es decir, a sus alcaldables, a sus concejales, de una forma lo que es una política de buena administración. Es decir, raro es el ayuntamiento que no tiene un exceso de personal. El capítulo 1 absorbe todo. Es decir, tú pagas la nómina y los seguros sociales y llenas más dinero, ¿no? Y entonces nos tenemos que dar cuenta de una cosa, que con la gran recesión, como muy bien estabas indicando, la gran recesión, lo que hemos logrado, digamos, es que Europa, desde que entra el nuevo presidente del Banco Central Europeo, el italiano, lo que ha hecho es reducir, digamos, el tipo de interés y comprar toda la deuda pública, con lo cual eso ha permitido sanear los ayuntamientos. Al de Huelva le han dado 3 planes para que pues, se le pueda pagar los proveedores y tal. Y la caída del precio del petróleo con el tema del dólar, cuando estaba súper bajo, pues ha permitido de que el usuario no nos hemos beneficiado de lo que ha bajado el petróleo, sino que estamos pagando una cifra importantísima, que eso hace que se suavice un poco las arcas del Estado. Pero aún así todo sigue creciendo la deuda pública. Claro, por lo tanto, quiere decir que el drama lo tenemos, Total. Los tipos de interés no van a estar en el suelo eternamente. Pero a mí y el precio del petróleo, bendito sea, que siga abajo. Se habían anunciado inversiones fuertes. Pero no ha bajado, se ha vuelto a subir para arriba y eso que se ha revalorizado el euro. Se habían anunciado inversiones multimillonarias en materia ferroviaria, en el AVE, en toda España. Curiosamente, yo no tengo los datos separados por tipo de licitación, pero se publicaron el otro día. Y parece ser que la licitación en obras de alta velocidad o ferroviaria ha bajado un 60% en los meses del año. Es decir, que el dinero, lo que estaba en el presupuesto, no se está cumpliendo. Claro. Y no se va a poder cumplir aquí a final de año, porque entonces empieza a hacer la licitación y a gastar. Y con lo cual, bueno, parece ser que... Es que a eso le une que los AVE son deficitarios, es decir, salvo el Sevilla-Madrid, que ha conseguido el umbral después de 20 años, ¿no? Y el Madrid-Barcelona todavía no lo ha conseguido porque el puente aéreo tiene todavía mucho. Entonces tú dices, esto de sembrar ave a todos lados, pues, una auténtica barbaridad. Manolo ha hablado de lo de los grandes partidos que no ha promocionado entre sus alcaldables, sus concejales, de una buena administración y una administración sana. Pero a mí siempre me gusta en esto recordar el tema de la sociedad, que la sociedad también es responsable. Hay más de un ejemplo en el cual ha llegado una lista a lo mejor y ha tenido incluso, y conozco algún caso de Andalucía, y ha tenido a lo mejor mayoría absoluta. Y ese alcalde, con esa conciencia de que este ayuntamiento no puede seguir así,
pues se ha preocupado durante 4 años de sanear las arcas municipales. ¿Qué ha pasado en las siguientes elecciones? Ha perdido la mayoría absoluta e incluso se ha quedado prácticamente de forma casi nada anecdótica o testimonial, prácticamente. Por lo tanto, también la sociedad tiene responsabilidad en este tipo de cuestiones. Aquí lo que pasa es, y otra cuestión, se han nombrado bastantes cosas que yo creo que darían para la tertulia. Yo no estoy a favor, por ejemplo, de reducir concejales, así, ni mucho menos. Yo creo que tampoco ese es el gran problema, ¿eh? Es decir, que en todos los municipios que hay, no solamente en Huelva o en Andalucía, en toda España, son muchísimos los concejales que no cobran absolutamente nada. Son sencillamente gente que quieren a su pueblo. Bueno, habrá, como siempre, algún tipo de corrupto por ahí, indudablemente. Pero desde luego son muchísima gente que lo hacen por amor a su pueblo, porque les apetece, porque tienen vocación social, por la razón que sea. Por tanto, son solamente un pequeño grupo que cobran algo, y solamente hay un pequeño grupo que cobran mucho. Eso también lo digo porque durante un tiempo salía por internet continuamente eso: en España hay no sé cuántos municipios, sí, ¿no? Y no sé cuántos comparado con Alemania. Políticos. Bueno, fijar un detalle, ¿no? Y además que todo el mundo cobramos por muchísimas cosas, ¿no? Un día me veo en un foro que era de fotografía. Yo pertenezco a la Fundación Centro de Estudios Andaluces como patrono. No cobro absolutamente nada. Lo digo como anécdota, ¿no? No cobro absolutamente nada. Cuando voy a Sevilla, con mi coche y mi gasolina, porque en cierta ocasión nos daban el dinero de la gasolina y resulta que después tenemos que declararlo y decimos, nada. Y cuando vamos a comer una pizzería, o sea que no vamos a comer una en eso, ¿no? Bueno, pues en un foro ponía, por ejemplo, pues que los que estábamos allí, pues cobrábamos por un lado de la universidad, cobrábamos de no sé qué y cobrábamos no sé cuánto. Y la gente termina creyéndose ese tipo de información. Así que, por tanto, yo no creo que sea tanto la solución el tema de la reducción. Para mí sí es importante lo que es, efectivamente, replantearse un montón de cosas, de los modelos, el tema de lo de las diputaciones, quizás la comarcalización, algo que los catalanes intentaron hacerlo. No me acuerdo el nombre que tienen ellos, que además lo pusieron en su estatuto, pero bueno, hubo un freno realmente por parte del Estado central a ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, con el tema de lo de la elección de directa de los alcaldes, que todo ese tipo de cosas, también eso yo creo que merecería la pena, quizá a lo mejor que un día en la tertulia lo pudiéramos abordar. A mí eso también me da miedo, me da miedo un poco por el tema del populismo, que a lo mejor se puede fomentar. Actualmente los partidos políticos tienen muy mala prensa, una enorme mala prensa, y es verdad que en muchos partidos no hay democracia interna muchas veces, es cierto, pero sin embargo también los partidos suponen un filtro en cuanto a esa posibilidad de populismo, porque si cada uno va por libre, cada uno de los candidatos, eso lo decía Alfonso Guerra y ahí yo coincidía con él, es decir, eso tiene un gran riesgo, de que, bueno, empiece uno a negociar con grupos de interés y al final la política pues se convierta sencillamente en un mercado mucho peor del que actualmente tenemos. Hay una cosa que has comentado y que sí hemos comentado antes, ¿no? Que si los líderes nacionales no se han metido en la arena política. Hoy ha salido una entrevista en los medios, en las redes sociales, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, en el que el titular es Pablo Iglesias quiere cerrar universidades. Porque le han preguntado, he dicho, hombre, yo creo que hay demasiadas universidades. Y sin embargo, defiende a ultranza la previvencia de todos los municipios. Lo digo por lo que estamos hablando. ¿Defiende a ultranza, perdón? Los municipios. Que los ayuntamientos tienen que mantenerse los que están, que no sé cuánto. Es decir, yo no puedo entender que un municipio con 100 habitantes, que ya no tienen presupuesto ni para poder mantener a un secretario municipal, aunque sea un día a la semana, pues habrá que tomar la decisión. Igual no es extinguir municipios, sino crear un ente supramunicipal, llámese comarca, llámese mancomunidad, que está previsto en la ley de base desde siempre, y tenemos mancomunidades, pero asumiendo lo que son las competencias, en parte las competencias municipales. La opción de la ley de base no es esa, es la de diputaciones provinciales. Se está potenciando la provincial, lo que pasa es que esa parte está recurrida y esto ahora mismo no se está aplicando, pero en cuanto el Supremo falle, pues tenemos una nueva ley de base y veremos que el 40-50% de los municipios de esta provincia pierden la mitad de sus competencias. Y se quedan pues a gestionar 4 cositas, que es lo que les va a quedar, porque no tiene más margen de maniobra. Y lo asumen todas las diputaciones. Entonces las diputaciones van a ser realmente la gran administración local en España, aún más en los próximos años. Y eso es algo que la gente ha perdido perspectiva. Es que hay servicios que sabemos que son ineficientes prestándose a municipios pequeños que necesitan de la masa, del número,
para conseguir ser rentable. Hablamos incluso en la capital, es decir, que la capital sostenga el servicio de bomberos con el coste que eso tiene y que debían sostenerlo, que al final presta servicio a toda la área metropolitana y a su alrededor, y entrar en competencia con un consorcio que al final no consigue prestar del todo bien el servicio porque lo tiene que dispersar. Es decir, estas cosas hay que arreglarlas con otros entes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de las comarcas. Creo que ha sido la gran oportunidad perdida, incluso desde el punto de vista electoral, porque hablamos del caso de Inglaterra. En Inglaterra cada concejal y cada diputado se la juega en su área, pero en su área que no es una circunscripción provincial, ni siquiera es local, puede llegar a ser incluso urbana, de unos cuantos barrios. Y en ese tipo de elección directa... Y eso directa, facilita la democracia, ¿eh? Eso sí que facilita la democracia. Porque esto que se está hablando en relación con las diputaciones es precisamente alejar las instituciones del ciudadano. Que además no la eligen, que no se elige directamente. La diputación es una organización que no se elige. Es indirecta. El modelo, sin atacar a lo que son... son... El ciudadano no logra entender es que tú tengas una oficina de información o de turismo que es municipal, otra que es provincial, otra que es autonómica y otra que es del Estado. Cuando entre ellas además no saben ni siquiera ni dónde están, ¿no? Y el ciudadano dice 4 oficinas y después están cerradas, el día que hay turismo no se abre. Al final y cosas de ese tipo, ¿no? La anécdota esa del turismo... Eso te estoy diciendo, digamos, una situación. Pero ¿qué ha y pasado? ahora ya, ¿para qué contarte cuando se hacen oficinas paralelas, ¿no? Claro. Es decir, que no solo es que haya diputación o haya ayuntamiento y haya comunidad autónoma y tal, sino que ahora los funcionarios públicos quedan, digamos, sin hacer absolutamente nada y montan una oficina paralela que es la que administra la gestión. Entonces, ahí, claro, eso ya se multiplica. Hay sobre eso una anécdota... Lo que puede pasar con los ayuntamientos, si hay una posible unificación para reducir el número y tal, nos pondríamos como estamos teniendo muchos municipios ahora, que son con alcaldías pedáneas, y a lo mejor hay municipios que tienen 10 pedanías distintas, que bueno, no se ve eso todavía, que tenemos a lo mejor Tarsi al Horno, con la mitad de los concejales en cada sitio, pero prácticamente hay zonas, yo conozco municipios de Levante, en el que hay 15 pedanías, y cada pedanía tiene su alcalde pedáneo, tiene un núcleo de población de 500 habitantes, 600 habitantes, y entre todo conforman el municipio. Bueno, pues eso puede pasar, es que esas pedanías son mucho mayores que muchos más ayuntamientos de la Sierra de Huelva. Es que es así. Pero yo creo que... Por lo de Manolo, hay una anécdota que me contaba uno de los prácticos del puerto, cuando llega el primero de los transatlánticos aquí a Huelva, que llega a las 9 de la mañana o 7 de la mañana, que llega hasta el muelle interior, ¿no? Es recibido por 4 autoridades y el capitán que los recibe, pues es el primer sorprendido, diciendo, y 4, si yo llego a una ciudad, lo normal es que me reciba el mayor, el alcalde, ¿no? Y es que había allí 4, y los 4 dispuestos además a brindar con él, y además en una competencia que decía, yo no he visto esto en ningún sitio donde yo paro, es que es una cosa curiosa. Aparte del aldeanismo que demostramos. Ahí es donde yo creo... Es curioso. No, y donde yo creo que han fallado, después de los años que llevamos de crisis, el PP y el PSOE. Porque si en principio el ciudadano estaba indignado, se le podía haber rescatado con una reconversión total y absoluta de su modelo, tanto de partido como su modelo incluso de Estado, de sociedad. Como por ejemplo lo ha pasado en las familias. O sea, las familias hoy consumen menos porque están ahorrando. O sea, las familias son más racionalistas, podríamos decir, que nuestra propia clase política gobernante. Pero es que tú analizas a los dos grandes partidos y los mensajes que nos siguen dando son los mismos de hace 4 años, como si en este país no hubiera ocurrido nada. Y en este país ha ocurrido cosas muy importantes. Y entonces, si usted no es capaz nada más que de mirar la cifra macroeconómica y dejarlo todo a que el crecimiento tal va a producir tal y después va a ir generando desempleo, no, mire usted, si es que usted tiene que tomar acciones porque usted debe 1 billón de euros de deuda que alguien tendrá que pagar en algún momento determinado, y que usted tiene una pirámide poblacional que va a llevar al momento en que nuestros hijos o nuestros nietos no nos van a pagar, no van a poder pagarnos las pensiones. Esa deuda, entonces, todo ese gran debate, que es el debate que de verdad debería de hacer, no se lo han planteado los dos grandes partidos. O sea, no han hecho absolutamente nada. Claro, entonces, claro, por eso la indignación crece. Tú coges una comunidad autónoma y lo dices, Parlamento,
un nuevo estatuto de autonomía. Y digo, venga, asumo nuevas competencias, sin financiación, lucha por nuevas competencias. El Gobierno central dice, venga, te cedo competencias. Y va por abajo, ley de base del régimen local, asume competencias también. Estas van a ser solamente de la comunidad autónoma. Y estas de las diputaciones. Pues, la deuda, la mitad del déficit público que tenemos en España es de las comunidades autónomas. Se va a disparar en los próximos años. Están diciendo, contención, es que no puede contenerse, no tiene ingresos comparables al gasto que va a tener que hacer frente a todas las comunidades autónomas. Es que una de las grandes incongruencias, y ese es el gran acuerdo que se toma en todos los ayuntamientos, es la retribución de la corporación. Por unanimidad. Incluso conforme a la corporación. Y un alcalde puede ganar el doble que un presidente de gobierno. Pero además, con la incongruencia de que ellos mismos se suben los sueldos. Yo últimamente creo que hubo un acuerdo en la... Es decir, se limitó. Pero eso ya está limitado por la propia ley de base. La propia ley de base lo limitó. Bueno, pero lo que no que para la duda es que hay muchos alcaldes que están ganando mucho más dinero que el presidente de gobierno. Lo mismo que en la ley electoral, una de las cosas que ha funcionado en este país, sobre todo en la década gloriosa, es que en los desempates en las corporaciones siempre había una moneda de cambio, que era urbanismo, ¿no? Es decir, las máquinas de hacer billetes. Pero ¿no? ahora mismo ya eso mismo no es una manera de hacer billetes. Es la que ha puesto orden, la crisis ha puesto orden. Ahora quieren turismo porque te puede subir un transatlántico. Ahora mismo el urbanismo lo quieren poca gente, ¿sabes? Y incluso el tema económico y Hacienda también lo quiere muy poca gente. Por eso ese es el gran dilema. Pero yo decía eso, ¿no? Es que yo lo que he echado en falta en los dos grandes partidos, y creo que es lo que de alguna manera va a terminar pagando, no, lo mejor no tanto en estas municipales, que podemos llevar una sorpresa. En estas municipales, a nivel de votos y de totales, o sea, cuando se recrute el total de votos, no se va a notar a lo mejor una bajada tan importante, por eso que hemos dicho de los pequeños municipios, sino que habrá que esperar a las elecciones generales. Pero es que no hay voluntad o no hay capacidad de crear cosas nuevas. O sea, de arriesgar. O sea, es que, y si tú escuchas permanentemente a Rajoy, no, es que vamos a crear 600.000 empleos. Sí, todo está muy bien, pero dígame usted cómo lo va usted a generar. O sea, de qué va a quitar usted y cómo lo va a hacer. O sea, la gente ya no se cree solamente la promesa de que va a ser tal cosa, no. Ya la gente quiere ver cómo usted lo piensa hacer, porque ya no se cree en nada. Y eso es lo que yo creo que los dos grandes partidos, que tienen, como tú has dicho muy bien, estructuras, incluso fundaciones ideológicas, porque las tienen los dos, una tiene la de Pablo Iglesias, otra tiene la de la FAED, que podrían haber ayudado a un desarrollo en ese tema, está como muerta, ¿no? Como si se le hubiera parado el reloj, ¿no? No fueran capaces de reaccionar ante el cambio social que se ha producido en este país. El cambio social es un hecho, no tan brusco como nos contaba un día aquí nuestro amigo Francis. Hay una cosa, y es que las corporaciones no deberían de tener una plantilla que superara un porcentaje del presupuesto. Eso es una cosa, es decir, el costo completo de la plantilla no debería pasar de un porcentaje. Y los salarios, convenios colectivos de ámbito de una autónoma. Es una cosa elemental, es de que no estoy diciendo una cosa tal, es al igual que cuando en esta famosa década los préstamos en cualquier país civilizado no deben de superar nunca la mensualidad, el 30% de los ingresos de la familia. Ha habido empresas, aquí lo sabemos, municipales, con los sueldos mejores de toda España. Sí, convenio colectivo. Tú no puedes tener un policía municipal que en un municipio cobre X y en otro municipio cobre 2X, con la misma función. Y que un guardia civil cobra un tercio de lo que cobra un municipal. Entonces, eso es un despropósito. Y eso es lo que la ley de base tenía que haberse metido en eso. Tenía que haberse metido eso a saco, porque es el propósito fundamental. Había una inflación de sueldo como consecuencia de una inflación de negociaciones colectivas. Es decir, siempre había un ayuntamiento que firmaba el mejor convenio y siempre te llegaban a la mesa de negociación y te lo ponían delante. Decía, y este es el que hay que mejorar. Y aquello era una escalada brutal. Además, con la fuerza que tenían sobre todo los cuerpos de policía, que eran los que más... Sí, y después de los policías venían los bomberos, y después de los bomberos venían después. Claro, los autobuses, claro. Y eso lo ha hecho inviable. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que se ha perdido la gran oportunidad del pacto PSOE-PP, y ya lo dijimos aquí en otros programas. Es decir, si no pactaban ellos, ya vendría alguien que o los quitaría del medio o los obligaría a pactar, ¿verdad? Es decir, fijaros que el gobierno de Rajoy
las primeras medidas que toma son rescate de banca, reforma laboral, reforma de la administración, pero no cambiando las cosas, sino reduciendo el gasto con los famosos recortes, educación, sanidad, tal, y reforma energética. Fueron sus 4 grandes reformas. Cuando dejó de lado el tema del rescate ciudadano, dejó de lado o no del todo el tema de los desahucios, que los desahucios no eran ni de derecha ni de izquierda, ni de Podemos ni de Izquierda Unida, los desahucios eran de sentido común, es decir, una persona que no puede pagar, que lo está intentando, o el tema de la dación en pago en los supuestos en los que se estaban dando, es decir, cosas de sentido común, ¿no? A mí me queda la duda de qué hubiese pasado en este país si hubiésemos sido realmente rescatados. No con esto recupero el debate garicano de Ciudadanos. Simplemente lo digo por el hecho de si Europa hubiese entrado en estas 4 medidas de reforma que hizo el gobierno Rajoy o se hubiera metido en reformas de administración como se metió en Grecia, como se metió en Portugal, como se metió en Irlanda. Lo que pasa es que la situación original, es decir, eso teóricamente la pregunta es magnífica, pero la realidad es que con 5,5 millones de parados, un 26 o 27% de paro, si se le deja a la troika que actúe, hubiera sido una pero cosa. A lo mejor en este plano se hubiera intervenido. Pero un pacto de Estado para, por ejemplo, medidas de choque para ir suavizando la economía oculta, yo creo que eso no hubiera estado de más. Es decir, si hay que crear un IVA especial para las chapuzas, si hay que crear un sistema del autónomo especial para las chapuzas, si hay que... Es decir, es un equipo de especialistas. Eso se tenía que haber ido a un pacto de Estado. Hay cultura de pacto actualmente. Porque el paro no lo hubiéramos llevado a la mitad a lo mejor, ¿eh? ¿Por qué se quita la deducción de gasto médico en IRPF? Por ejemplo. Eso sabemos lo que ha supuesto en determinadas profesiones. Claro, tú obligas o pones como deducible gastos que tenga la unidad familiar, que representa poco en términos de cada unidad, y sin embargo hace aflorar un dinero que ahora mismo es negro. Queramos o no queramos. Que a corto plazo había que ver, bueno, como de hecho se hizo, reducirla 2 o 3 veces el sueldo de los funcionarios, bueno, pues a lo mejor no habría otra medida que fuera inmediata. Pero unido a esa medida se tenía que haber hecho un pacto de Estado como medida de choque contra la economía oculta y el funcionario hubiera en un medio plazo vuelto a su salario, que ha sido el gran Paganini. Que tenemos un problema de ingresos, no de gastos. Claro. Sí, claro. Lo pongo también en sí con la universidad. Sí. En la universidad nos pasaba eso. Claro. Vamos a ver, si los gastos son los más bajos de todas, ¿cuál es el problema de universidades en Andalucía? Fundamentalmente los ingresos. Los ingresos. No es un problema de gastos. Gastos que tú tienes una administración más barata que esa. Y nos pasa con la administración nuestra, mismo estatal y la comunidad autónoma. Y es que es barata. Pero todo el mundo sabemos que la economía oculta la dejas en la mitad. Lo sabemos todo el mundo. Sí. Lo que hay que sentarse a una mesa y llegar a un pacto de Estado, ¿no? Sí. Y no es vía de inspección solamente. Hay que hacer medidas que hagan aflorar los fondos y eso no se está haciendo. ¿Vosotros creéis que en Andalucía podemos ir a una segunda elecciones? Yo no la descarto. ¿Eh? Yo no la descarto. Porque, bueno, aquí muchos algunas veces hemos profetizado. De hecho, una vez hablamos aquí, que a mí me llama curiosamente, de que Huelva necesitaba que alguien la vendiera, llevara un portfolio, ¿cómo se llama? Un cuaderno de venta, y el alcalde presentó, en plena campaña, sorprendentemente, el otro día un cuaderno de venta. Yo me lo he descargado, lo estoy leyendo y tal, pero bueno, parece como si nos escucharan, ¿no? Entonces yo diría, también aquí hablamos de que le iba a costar trabajo a Susana formar gobierno, y de hecho ahí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué puede ocurrir después del 24? ¿Tú crees que Creo que el PP va a dejar pasar. ¿Que el PP va a dejar pasar? Sí, se van a abstener por un sentido de sentido común. Sí que es una situación de sentido común que tiene que gobernar. Porque además la biología ha querido que, como esto lo alarguemos, ahora la señora presidenta toma posesión, tiene su hijo y ya sabemos que viene después del verano. Y como nos vayamos a unas elecciones, también nos vamos después del verano. Que al final hemos perdido el año 2015. Totalmente. Porque además ya sabemos que este gobierno en funciones ha decidido además no tomar ningún tipo de medidas, que podía estar tomando medidas, pero los consejos de gobierno no se están tomando medidas.
no se están aprobando subvenciones, no se está aprobando absolutamente nada. Entonces, la situación de parálisis, yo creo que la provincia que tiene, la región que tiene más desempleo de Europa, o una de las demás de Europa, por supuesto la que más de España, yo que creo sigue manteniendo la situación que tiene ahora mismo Andalucía. La situación de gobierno me parece... Porque claro, es que el PP ya no saca un voto en Andalucía para toda su vida. Yo no creo que le perjudicaría tanto. De hecho, la única encuesta, es verdad que la saca el Grupo Prisa, la única encuesta que saca el Grupo que sacan es barriendo para adentro. Es barriendo un poco para adentro. Es que si se repiten las elecciones, gana Susana y se hunde más el PP. Pero vale que la hace el Grupo Prisa, que es un poquito tendenciosa, pero tiene cierta verosimilitud, que es lo peor. Bueno, pero vamos a ver una cosa con eso. Pensando en los votantes del PP, ¿cómo quedarían esos votantes que por lo menos le han garantizado una serie de parlamentarios actualmente? Dice, ¿para esos votos? ¿Para esos votos? Pero digo... Yo te hablo, Paco, como votante del PP. Sí, yo le pido a mi partido, yo lo he votado, que deje pasar a Susana. Pero tú tienes una implicación distinta con el PP. Pero es que yo creo que... Vamos a ver, es que no te están pidiendo que lo apoyes, te está pidiendo que te abstengas y que la dejes gobernar y la controles. Es que la vas a controlar más. La vas a controlar más en esta situación de minoría. Así que gobernar en esta situación de minoría va a ser muy complicado. Si vota ahora mismo a Susana o se abstiene, estás consolidando el consentimiento de 40 años de un sistema y además, que ha permitido después de 30 y tantos años que lleva el PSOE en el poder andaluz, ¿qué pasa porque hay 5 meses más y hay unas nuevas elecciones? A pensar que después de las municipales hay un montón de ayuntamientos a negociar. Claro. Y autonomía. Mercado persa que te has dicho. Ahí está la clave. ¿Y por qué no firma Susana lo que le ha puesto el PP? Cada uno de las dos cedo, bueno, porque los votos. Yo creo que y además hay una política por parte del PSOE clarísima, es la de ningunear al máximo, arrinconar al máximo y aislar al máximo al PP. Porque a mí me parece de muy mal gusto, cuando lanzaron aquello de no va a pasar ni con todos, ni con PP, ni con Bildu. Es decir, equiparar a Bildu con el PP me parece... Pero eso supone una locura haberlo hecho, tremenda, porque a lo mejor dentro de 15 días tienen que negociar un ayuntamiento o una comunidad autónoma y se pueden encontrar. Entonces es una falta de previsión, pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Es que yo creo que tiene dos partidos que le están exigiendo, digamos, un cambio de conducta. Claro. Y ahora tú le vas a permitir que sin cambio de conducta. Claro, es que el votante del PP también. Claro, yo no estoy pensando en qué es lo que sería conveniente. Digo, el votante, el que al final echa el voto, eso lo cuidan todos los partidos. Todo. El PSOE también lo está cuidando. En Madrid se piensa de forma distinta en Andalucía, y en el resto de España. Pero que yo estoy pensando en ese votante del PP, de verdad, ese, en fin, el que vota en los pueblos, el que vota en la ciudad, el que no está metido nunca en política y no tiene la implicación que algunos hemos podido tener en algún momento en nuestras vidas, ¿no? Y entonces dice, efectivamente, estoy apuntalando algo que hace falta que cambie, que se airee, que todos esos tentáculos que hay en toda la sociedad... Con dos partidos que te están exigiendo el cambio. Exactamente, ¿no? Y es verdad que la clave indudablemente está en lo que dice Juan José, es decir, después, bueno, lo que hemos dicho todos, después del 24 el panorama cambiará totalmente y totalmente. Pero en el tema este del votante del PP, yo lo pienso, es decir, si yo hubiera sido votante del PP, yo lo diría, digo, bueno, para esos votos, pues que os vote vuestra madre. Se puede dar la circunstancia de que se abstengan todos. ¿De qué, perdón? Se abstengan todos, para dar toda la cara. Y decir, mira, vamos a dar la cara. Claro. Pero querrán hacer eso... Porque ya digo que hay una estrategia clarísima de ningunear y de arrinconar al PP como algo que está ahí, y vale, a ver de qué manera. No, vamos a ver. Bueno, han dicho, pero vamos. Ciudadano que pretende, indudablemente, arrebatar el espacio electoral al PP. Podemos lo pone como el demonio, absolutamente. El PSOE no digamos, ¿no? Pues no, porque hay las generales. Izquierda Unida. No, pero quiero decir que están todos tratando de arrinconar al PP. Porque, no es por nada, aquí a mí me gustaría que hubiera una cultura de pacto, he dicho antes, ¿no? Como existe en Alemania. En Alemania han gobernado dos partidos mayoritarios. A mí me gustaría, ¿no? Porque para esos pactos, eso que tú estabas hablando, Manolo, perdón, ya te dejo. Eso que estabas hablando, y es verdad, a mí me gustaría que se sentaran de vez en cuando los partidos mayoritarios y llegaran a una serie de acuerdos en cosas que son absolutamente básicas para el país. Yo te puedo asegurar que desde hace años
en Huelva no se han sentado ni el presidente del partido, ni el secretario general del PSOE, del partido PP y el secretario general del PSOE, nunca. Nunca. Una mesa de contaminación. La única. Nada más, en los años 90. Y después el PP no firmó. Bueno, y el PP salió de ahí. No firmó. Por el tema de Gibraleón. Quiero decirte, no se ha sentado nunca. Fíjate tú, la pérdida de cultura que existe, porque no hay ni siquiera sintonía personal ni conocimiento, porque si hubiera habido conocimiento, pues mira, no se han sentado. Entonces, pedírselo ahora, y además el PSOE además tiene dos discursos distintos. No olvidemos que el PSOE tiene dos discursos distintos. Uno es el de Susana y otro el de Pedro Sánchez. Cuidado, que Pedro va a gobernar como sea. Pero Fernando, y Susana tiene que resolver su problema como sea. Fernando, o sea, y algunas veces los dos pueden ser incluso contradictorios. Si hubiéramos tenido políticos de altura, la crisis del 2007 originaba un pacto de Estado. Evidentemente. Y se han dejado de ir el tiempo. Y posiblemente yo creo que ya es tarde, porque todavía se podía hacer un pacto de Estado. Pero lo que pasa es que quizá se haya dejado de ir el tiempo. Y ahora te encuentras que los dos grandes partidos no han sido ahora te encuentras con dos bloques de partidos nuevos, claro, que si quieren permanecer en el tiempo tienen que mantener estas posturas de saneamiento y que la política se corrija. Que el ciudadano lo que quiso fue una mayoría absoluta tremenda por parte del Partido Popular, como salida de la crisis. Fue lo que claro, eso ha hecho inviable ese pacto de un gobierno de salvación nacional como en otros países se ha dado, en Alemania, por ejemplo, ¿no? No, un pacto de Estado, pacto de la Moncloa. Pero un pacto con una mayoría absoluta tremenda, no. No funciona con los CD. Pues el precio lo estamos pagando. Y volvemos unos minutos. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida. De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Entramos en el último tramo de nuestra tertulia semanal de Huelva a la Minilla, Noche de Huelva, como contábamos al principio, en una semana importante, una semana de rocío, de peregrinación, pero también una semana de elecciones. Les recuerdo que el próximo domingo, a partir de las 8 de la tarde, en que cierren los colegios electorales,
iniciaremos un programa especial, elecciones, que durará hasta que conozcamos los resultados definitivos, que no sabemos ahora mismo cómo va a ser esos escrutinios, dado que se conjugan elecciones autonómicas en algunas comunidades y elecciones municipales en toda España, pero no todas las comunidades se celebran elecciones, en caso, por ejemplo, ni de Andalucía, ni de Cataluña, ni del País Vasco, ni de Galicia. Están con nosotros en esta semana y en este último tramo. Vamos a hablar de algunos otros temas, porque la política yo creo que la hemos casi agotado, ya lo que queda es hacer una porra, que la haremos al final, si queréis la guardamos para que nadie tenga y la abrimos el domingo. Están con nosotros Manuel Flores Caballero, Jaime Pérez, Juan José García de Hoyo y Paco Revuelta. Paco, un día nos tiene que traer canciones de las tuyas, la ponemos y recordamos viejos tiempos. Yo quería preguntarte, porque la última vez que estuviste aquí se iban a celebrar las primeras jornadas de la situación patrimonial, cultural, de la cultura de la pesca. Cultura de la pesca, ¿no? Entonces ha sido 2 días de jornada, fueron 2 días de jornada importantes, tanto aquí como en la Cristina, y abristeis el centro, el CID Garum. ¿Por qué Garum? Bueno, Garum porque es un nombre relacionado con salazón. Garum era una salsa que se hacía en la balsa de salazón de la Bética, en la época romana, y se exportaba a todo el Mediterráneo. Entonces la primera conserva que tenía, no la primera, porque quizás la salmuera de atún, ya hay ánforas en Cartago de salmueras de aquí, pero que tenía una dimensión internacional en el mercado. Se han encontrado hasta restos de envases, lata, pues lata conservadora, ¿no?, en lugares muy distantes. Ese es el nombre del Garum. Garum o licuamen, es una salsa. El edificio en sí es precioso. Yo conocía la antigua fábrica, sí, Mirabén, y era muy bonita. Y curiosamente estaba allí la hija de Juan Mirabén, que era casi alumna mía en un curso de aula de mayores que dimos en la Cristina, de la universidad, y el nieto de Juan Mirabén fue uno de los arquitectos que ha restaurado y hizo proyecto de edificio por concurso público a nivel nacional, y está en un despacho en Madrid, cogieron y salió. Entonces la hija y el nieto han tenido protagonismo también allí en el acto. Hombre, la jornada ha sido muy interesante porque la pesca llegó a representar en los años 90, no estamos tan lejos, 12.000 puestos de trabajo en la provincia de Huelva. Ahora son 3.000, sí, es la cuarta parte, porque se ha caído, prácticamente ha desaparecido modalidades enteras y prácticas tradicionales. Todo lo que es la pesca y lo que son actividades anexas. Y el objetivo de la jornada era resaltar la importancia de valorar por parte de la sociedad ese saber, ese conjunto de actividades, ese conocimiento relacionado con el mar en nuestra provincia y sacarnos la rentabilidad, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Ha habido ponencias muy interesantes, comenzando por el propio presidente de la Caja Rural del Sur, que fue la entidad que patrocinó, que en su presentación pues habló mucho de su experiencia personal en relación con el mundo marino, el mundo pesquero en la provincia de Huelva, pero después ha habido temas que se han tocado, que han sido visiones genéricas, ¿no?, más académicas, y muchos participantes relacionados con el sector. Entonces ha sido temas, por ejemplo, una conferencia muy bonita fue una investigadora de la Cristina, Gemma Lozano, vinculada al mundo del mar. Su padre ha sido el patrón de pesca del Isla Mar III. Sí, fue el famoso barco que se hundió, nada más que nosotros salía en el periódico en el 83, porque se hundió y hubo un superviviente. Sí, que fue precisamente el sobrino de este hombre, y él salvó porque le diagnosticaron una úlcera de estómago gigante. Entonces fue el sobrino a bordo, que era joven, y se salvó con una boya. Bueno, pues con todo lo que son las tradiciones pesqueras, cómo navegar sin aparato, cómo detectar la pesca sin aparato, todo ese tipo de cosas, hizo un inventario de saberes de transmisión oral por parte de los armadores y patrones de pesca de la Cristina, cosas que están perdiendo, y eso se va en un libro que vamos a publicar, base a documentación, que yo la primera vez que se hace, esa fue preciosa. Después, nosotros hemos hecho una publicación el año pasado que poníamos una serie de pautas a seguir para valorar, se puede decir, y usar desde el punto de vista turístico ese patrimonio cultural pesquero que tenemos, ¿no? Curiosamente se presentó la jornada, algo que se está haciendo ya ahora en la costa occidental de Huelva, por las entidades que participan en la comunidad turística de la costa occidental, del uso del patrimonio cultural turístico como reclamo turístico, ofreciendo visitas guiadas a través de una empresa que ha tenido la iniciativa, que está ahora mismo ofreciéndole a los hoteles, a los visitantes de los hoteles,
guías y visitas, y se ha puesto de acuerdo con las empresas pesqueras, fábricas de salazón, las propias lonjas, las salinas, tal, y hay todo un itinerario. Sí, y es un tema que nosotros lo proponíamos hace un año, y sin tener nosotros haber hecho nada por medios, supongo que alguien habrá leído lo que estábamos haciendo, pues se ha puesto en marcha y está dando resultados, y ya llevan meses funcionando y haciendo su oferta turística en la provincia de Huelva, ¿no? Bueno, pues después hubo participantes del sector pesquero, que fue también muy entrañable, de gente que conoce cómo está la pesca actualmente, pero que no deja de percibir lo que se ha perdido ya. En el CID Garun, lo más impresionante que teníamos a la entrada era que se ha montado una exposición permanente de maquetas de Zamudio, el carpintero Rivera, que hizo la Nueva Historia, hizo algunas de las carabelas, que ha cedido al CID para su exposición permanente, y es precioso. Entonces, Carpintería Rivera, los rederos, la fábrica de salazón, las salinas, son tradiciones que están perdiéndose a marcha forzada. Yo creo que el último arco que se ha construido en la provincia de Huelva en madera es del año 2000. Y todavía queda algún pequeño carpintero de Rivera para reparaciones, pero ya son casi todas flotas de bajura, son barcos de poliéster. Entonces ese saber, ese conocimiento se está perdiendo. En otras zonas de España están utilizándolo como reclamo turístico, como en visitas, tal, haciendo embarcaciones, declaraciones de embarcaciones antiguas que se unen a la pesca para visitas guiadas con los turistas. Bueno, pues eso son cosas que se pueden hacer y que aquí no hemos sabido sacar de valor. Con lo cual estoy muy satisfecho de la jornada, y lamento que no esté aquí la compañera Celeste, que coordinaba las jornadas conmigo, porque su visión como antropóloga puede ser incluso más directa, ¿no?, del tema, pero bueno, yo creo que se pueda incorporar en otro programa y contar lo que habíamos estado haciendo. ¿Y tú querías hablar también de una exposición? Sí, de las exposiciones concretamente dos exposiciones que hay en Huelva ahora, que una en el Museo Provincial, que se llama Man O Matic, se titula la exposición Selfie y es del grafitero nubense Adrián Pérez, que ha supuesto una auténtica revolución. Yo no he visto tanta gente en el museo, de hecho han tenido que ampliar la exposición, y que además es un fenómeno que se está produciendo en toda Europa, y es que los grafiteros están acabando en los museos, que es de lo que va un poco el libro del francotirador de Pérez Reverte. Y yo recomiendo mucho esa exposición. Él tiene prácticamente una exposición al aire libre en el Mercado Antiguo, en las paredes del Mercado Antiguo tiene él hechas sus pinturas, y la verdad que son originales y entretenidas. Yo se lo he recomendado incluso a gente que vaya con niños, y los niños la verdad que disfrutan más casi que los padres en ese tipo de exposición. Y luego la segunda exposición que me gustaría recomendar es la de Víctor Pulido en la Universidad de Huelva. Yo creo que Víctor Pulido es un lujo que tenemos en Huelva, que ahora se ha inventado esa marca de imago, que incluso ha hecho la competencia con carteles electorales, porque ha tenido 3 o 4 carteles parecidos a la de las elecciones, y que su exposición se titula La historia de una hormiga que encontró una libélula y no se lo dijo a nadie. Y es una exposición súper original. Él siempre, en esta etapa, trata directamente con los animales, desde su visión de las hormigas, de las libélulas, de los perros. Tiene unas exposiciones que tocan la pintura, tocan la escultura, lo toca un poco todo. Y luego sorprenderme que en internet he visto que hay una pintora ayamontina que se llama Virginia Saldaña, que tiene unas pinturas espectaculares. Yo no la conocía, pinta parecido al pintor de Lepe, Santana, en Nueva York, ¿no? de Nueva York, Santana. A Santana, y que expone precisamente en Nueva York, que es curioso que tengamos en esta, sobre todo un pueblo como Ayamonte, la producción de artistas que tiene por metro cuadrado. A mí me parece que es el pueblo de la cultura por excelencia, sobre todo de pintores. De pintores es tremendo. De pintores es espectacular. Es una vieja escuela. El museo que tiene en la Casa Grande de pintores ayamontinos es precioso, la Casa del Pintado, ¿no? Era Manuel Rivero, que era comerciante, era factor inicialmente para comerciantes de Huelva de origen irlandés que comerciaban con indias. Y él iba a India a comerciar, después se fue creciendo y ya tuvo su propia empresa, hizo la Casa Grande, donde está el museo, y el museo es digno de ver la cantidad de pinturas que hay de pintores ayamontinos y pintoras ayamontinas de los últimos 150 años. Y hay una variedad tremenda en un pueblo de dimensión reducida, pues son 15.000 habitantes.
Todo eso es contenido cultural, pero contenido también para atraer el turismo. O sea, es que muchas veces tenemos cosas que no le damos el valor suficiente, por ejemplo, todo el tema pesquero, ¿no? Y nos vendemos solamente como turismo de sol y playa y algo de golf, nada más, cuando resulta que tenemos atractivos turísticos. Cuando tú vas a otras ciudades, resulta que es lo que te deslumbra y dices, oye, me he encontrado con esto. Resulta que tiene ahí... Tiene un museo magnífico en Ayamonte, que es el palacio del duque o del conde de Ayamonte, y que lo restauró, tiene 2 plantas, sí, magnífico, vamos, tiene una cosa... Sí, eso es Florencia. Y una cosa que sí también quería comentar es que, como ha salido en la prensa, hay una asociación de amigos del museo que el Banco de España lo traduce en tarteso. Entonces, antes de venir me he encontrado en la calle a Juan José Oña, y yo sabía que Juan José de alguna forma había llevado un proyecto para ese edificio, ¿no? Entonces me comentaba, y creo que es muy importante que lo conozca la asociación que está haciendo esta promoción, y que me parece muy halagüeño que en realidad se muevan, pero de alguna forma pues le facilito la información que me acaba de dar Juan José Oña, ¿no? Al parecer el edificio del Banco de España ha pasado a la Junta de Andalucía, y todo el tema de museos es del Estado, con lo cual quiere decir que se crearía un conflicto en tanto en cuanto ahora habría que volver a pasar al Estado el Banco de España para poder hacer allí algo que sea de Tarteso. Por otro lado, también he sabido de que el tema de Tarteso es una cosa limitada. Un edificio tan enormemente grande, podrías dedicarle a lo mejor una pequeña sala para el tema de Tarteso, pero no podrías hacerlo tal. Y según me dice él, pues hay un proyecto que costó una fortuna para el tema de Hispanoamérica, y que a su vez se hacía también compatible con algo etnológico de Andalucía, con lo cual quiere decir que de alguna forma tenemos que unir los esfuerzos y sobre todo no meternos en callejones sin salida, ¿no? Es decir, en política hay una cosa que es no te metas nunca en un callejón sin salida, ¿no? Y cuando vamos a pedir cosas, pues hombre, es muy importante que esta asociación se entreviste con este hombre que ha sido delegado de Cultura y que de alguna forma ha estado años trabajando sobre esta cuestión, y que al igual que me ha informado a mí, pues lo hará muy gustosamente a toda persona que esté interesada. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, muy poquitos. Yo voy a pasar un papel rápido para la porra. Me la vaya a dar, la vaya a cerrar, yo me la voy a guardar de verdad. Vale. Y el domingo, cuando buscamos los resultados, vamos a ver quién había hecho el sondeo. Me gustaría contar una anécdota porque... Más rápido, el tema hay este un papel más, tienes 2. El tema este del Banco de España se debatió... Yo el tuyo y el mío. Este era propiedad del Estado. Lo cerráis para yo guardarlo. Y el tema... Fernando. ¿Pero qué quieres? Una porra del resultado de la capital. Huelva Capital, sí. Huelva Capital, sí, no vamos a entrar en más porque es más complicado. No, el resultado del número de concejales que tendría cada partido. A cada partido. Cada partido que se presenta. Por lo cual yo me guardo el papel y el domingo vamos a ver si estábamos lo siguiente, si habíamos olfateado bien o no habíamos olfateado bien lo que el pueblo de Huelva de alguna manera podía pensar. Y como están las encuestas tan... Te decía, Fernando, sobre esto del Banco de España, que hubo un debate en la Diputación cuando yo era diputado provincial, y una moción. Entonces el gobierno era del PP, el Banco de España pertenecía al Estado, lo acababa de ceder la institución Banco de España, y la moción que presentó entonces el Grupo Socialista de la Diputación y que defendía Manuel Aparralo, con esto de los corta y pegas del Word, pues le había jugado una mala pasada y decía que se podía instalar ahí muchos museos, decía unos cuantos, y al final decía, o un museo de lo que sea. Y yo recuerdo que el debate yo lo centré sobre eso, que si hiciera un museo de lo que sea. Pues parece que esta reivindicación que hacen ahora apunta en la misma dirección. Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos volveremos a encontrar, como decíamos, el día 20. La porra que estamos haciendo la abriremos ese día, las elecciones del próximo domingo, del día 24. Como hemos dicho al principio, desearle a los peregrinos del Rocío, a todos los que hacen el camino y a los que van ahí en coche, que tengan sumo cuidado.
Huelva va a vivir uno de sus momentos, yo diría, más tradicional y más pletórico desde el punto de vista marianista, como es la romería del Rocío, y esperemos también, bueno, que ese día se cree, si es posible, un nuevo modelo de sociedad en el que impere el pacto y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, para que no tengamos una inestabilidad de gobierno como nos está pasando en Andalucía, y se pueda gobernar los ayuntamientos de una manera estable. Y nada más, esperar a ver ese resultado del domingo y citarles para que nos sigan, si quieren, como vamos a tener distintos tertulianos, iremos comentando, analizando, viendo resultados anteriores, no solo de Huelva y solo los distintos municipios de Huelva, sino también de las autonomías y de otros municipios, los más importantes a nivel nacional. Nada más, desearle una buena semana, un buen rocío y hasta el domingo.